Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 28 de abril. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos. Bueno, ¿qué debe pasar hoy en la Asamblea en su último día de sesión? Bueno, se le pone cierre al tercer periodo ordinario de sesiones. Bastante movido ayer con esto de los transportistas. Se discutirá en tercer debate esta propuesta de la diputada Zulay Rodríguez de eliminar el impuesto del combustible. El director de la DGI, Julio de Gracia, ha dicho, bueno, ¿cuál va a ser la renta sustitutiva de esto? Recuerden que esto subvenciona que nosotros compremos el tanque de gas de 25 libras a 4.35. Si no, bueno, váyanse al otro lado del río Zixaola y lo encontrarán a $19. Un día también en el que, pues, ¿qué debe decir Cancillería de ese vuelo charter? De ese vuelo pagado dentro de Asia, en la última gira de la canciller, por $350.000 de alquiler de este avión. Un día también en el que pues, el Consejo Nacional de la Empresa Privada dice qué va a pasar con tantos cierres de calle. Los indígenas vuelven a cerrar y pareciera que no pasa nada, que esa es la forma de protesta normal de los panos. Nos hemos acostumbrado, a pesar de los miles de dólares que cuestan estos cierres. En el de San Félix de ayer fueron más de 10 horas de cierre. Pues, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar hoy? También aquí en Arraiján, donde pues, tanto los padres de la Ferdinand de Lesseps como los transportistas esperan una respuesta del gobierno. Así andan las cosas hoy, 28 de abril, pues, un día en el que, pues, conmoción en Colombia. ¿Qué toca hacer ahora después de esa declaración del asesinato de los llamados falsos positivos por parte de exmilitares? En un momento en el que, bueno, la elección se está polarizando entre dos candidatos y sobre todo, pues, un discurso de descalificación que veámonos en ese espejo y usemos a Colombia como campo experimental de esas nuevas formas de hacer política, de fake news, de mentiras, de juegos de sombras. Don José, bien, como siempre, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, vino usted cortante. No, hombre, no. Así anda el mundo. ¿Usted cree que haya alguna explicación? Ninguna. Bien. Hoy estamos casi en las postrimerías del mes de abril. Preste la atención a la advertencia del periodo de lluvias. Ya está aquí. Sí, ya. Tenga cuidado, sobre todo toda nuestra gente que viene y se mueve por el interior y va a cruzar río y está el río creciendo. No, yo alcanzo. Téngale miedo a las cabezas de agua, ¿no?, que tantos muertos han causado en este país. Les voy a contar algunas cosas que le van a servir a usted para mientras se toma su taza de café, mientras usted viene en la radio y se informa de lo que pasa y que tiene influencia en Panamá. Le voy a hablar sobre lo que está ocurriendo en la inflación en el mundo y lo que nos espera. Y lo que nos espera. Para que actuemos con los pies en la tierra. Pero antes, le voy a dar una información aquí para nuestro amigo Fernando y para ustedes. En las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de esa institución, Fernando, declaró que su amigo, el juez Moro, ¿acuerdas de Juan Moro? Hombre, Sergio Moro. El juez Sergio Moro se extralimitó en sus funciones y falseó testimonios y testigos. Y su investigación fue parcializada contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que le obligó a Lula da Silva a no poder correr en las elecciones del 2018. Hay un informe completo de Naciones Unidas en la que expresa toda esta investigación y cómo fue manipulada la información de este señor Sergio Moro, que corrió... El padre del fake news junto con Ugaz. Uno de los padres. Fue uno de los artífices de toda esta estructura que nos ha llevado a donde estamos, en una parte. Pero esto me recuerda el caso en Panamá, claro, porque fue la misma Comisión de Derechos Humanos que se expresó en el caso de Mauricio Cor y García, en la que expresó que a este ciudadano español nacionalizado panameño que se encuentra detenido aquí en la República de Panamá por más de 3 años, se les han violado sus procesos.
esta misma comisión emite otro ahora en el caso del expresidente Lula da Silva, Claro. en donde se expresa con lujo de detalles los exabruptos jurídicos que cometió este juez en conjunto con algunos fiscales. No como aquí, Fíjense, esto viene los angelitos de Javier Caraballo. de Brasil y de Naciones Unidas haciendo un análisis de Brasil. Yo le traigo y le pongo que nosotros también, Panamá, tenemos de la Comisión de Derechos Humanos una advertencia sobre el caso de este muchacho, ciudadano español nacionalizado panameño. Usted no puede estar detenido así por tanto tiempo. Bueno, lo que esto se comunicaron también sobre el propio presidente Ricardo Martinelli. Pero ayer también el Consejo Permanente de Naciones Unidas se reúne. No tomó una decisión, pero analizando lo que está ocurriendo en Nicaragua, en donde el señor Daniel Ortega, en claras violaciones a normas internacionales, se toma la sede de la OEA, cosa que él había dicho que no iba a hacer. Se toma eso, y aliados como Bolivia, Argentina y México condenan lo actuado por el señor Daniel Ortega. Ortega. No se toma una decisión final que se va a tomar en los próximos días, pero en la intervención, escuchen lo que planteó el embajador de Bolivia para darle algunos de la información que ya está disponible. Y le llamo la atención a estos casos porque parte de esto va a venir cuando esta guerra de Ucrania pase a otra etapa, con lo que está pasando en los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Es asombroso la cantidad de fosas que se están encontrando, de asesinatos allá en Donbass, en esa región. Los ucranianos que se rinden, los fusilan. Ahora les cuento un poco sobre eso. Nada más que usted toma estos dos temas. Y sobre todo le voy a tomar el tercer tema que trajo Fernando, que es el tema de Colombia, para que nos miremos en ese espejo. En la Estrella de Panamá aparece hoy un par de artículos. Uno, hay una entrevista que le hacen a el señor, ¿cómo se llama? La periodista Víctor Manuel Zazipa, la periodista Nubia Aparicio, una entrevista a él. Él es miembro del equipo de Guillermo Petro. De Gustavo. De Gustavo Petro. Perteneció a la Colombia Humana y ahora al Pacto Histórico. El pacto histórico. Y hace un análisis sobre la situación en Colombia. Le recomiendo que lo lean. No tiene usted que ser seguidor de nadie para que usted... una entrevista que hace Nubia muy detallada sobre esto. Y hay un escrito del exdirector de GESE, que incluye la Estrella de Panamá y el Siglo, Quirós, que ya no es director. No, deja de ser presidente el 4 de mayo. Pero bueno, ya renunció. Sí, ya presentó su renuncia. Hay un artículo de él que aparece que se llama sobre la Colombia electoral, y en la que insta a lo que usted acaba de decir. Sí. Estudiemos lo que está ocurriendo allí. Porque simultáneo a esto que yo le estoy contando, en Colombia, la jueza Carmen Elena Ortiz decidió que el señor expresidente Álvaro Uribe vaya a juicio por el caso de el soborno y fraude procesal en el caso de los pasos positivos, que precisamente esta audiencia que ella hizo, la señora esta juez, la hicieron en vivo en Colombia por 12 horas. O sea, todos los colombianos que quisieran verlo estarían conectados a escuchar lo que se estaba planteando ahí, y el presidente Uribe va a un juicio precisamente en medio de este proceso electoral. ¿No le extraña a ustedes que esto esté pasando? ¿No así? En momentos electorales. Y aquí voy a mi punto central. Cada vez que la justicia se mezcla con estos problemas electorales, lo que tenemos es la judicialización de la política. No hay duda de que Colombia tiene el derecho a hacer los juicios que desea hacer, pero por esto ocurre simultáneamente esto, en el momento en que las redes sociales en Colombia son un hervidero con acusaciones y contraacusaciones, y al pueblo colombiano le toca discernir en qué es verdad y qué es mentira, cosa que es bastante complicada con la cantidad de información, porque la gente tiene la tendencia a que algo que le vea pan y lo retuitea por ahí mismo sin pensarlo. Yo siempre les recomiendo,
Pense 30 segundos antes de retuitar cualquier cosa. No esté tuiteando acusaciones a las que no tenemos ninguna prueba. Bueno, Colombia es un hervidero, es, digamos, un semillero de la nueva política vía de redes, y entonces el pueblo queda sin conocer, porque la política, ¿qué es al final del pueblo? La propaganda electoral es la venta del proyecto político que usted quiere impulsar. La propaganda electoral no son en las acusaciones, las contraacusaciones y la intromisión en hechos, medias verdades y medias mentiras, que la mitad de las veces son mentiras completas. No, los pueblos que se guían por eso, entonces surgen los iluminados, ¿no? que quedan llevando al país a la bancarrota. Esto de Colombia, que ya con los medios panameños le estamos dando más atención, nosotros hemos venido sintiendo que usted le preste atención a esto, porque de eso tenemos que sacar algunas lecciones. Porque Colombia, precisamente hoy, cumple aniversario de aquellos levantamientos de hace un año. ¿Se recuerda, Fernando? En Cali. ¿No? En la que Colombia vivió estremecida por una sociedad de jóvenes, de movilizaciones en Cali, en Bogotá, permanentes contra el presidente Duque, que lo mantuvo prácticamente inmovilizado, paralizó todo. ¿Y quién perdió ahí? Colombia. ¿Por qué Colombia qué tiene? Ahora tiene un problema de un déficit fiscal, tiene un problema de polarización y de fragmentación política enorme. Y entonces este proceso electoral, que se encuentra polarizado entre Petro y el Gutiérrez, Fico Gutiérrez, de la derecha y de la izquierda, ambos de los extremos, sin centro en el medio, y el centro se fue por el medio, porque Fajardo. tanto Fajardo como los demás han quedado al margen, y los liberales ni cuentan. Esto es un problema, igual que hizo Le Pen en Francia. Fico ha tratado de moderar Gutiérrez su discurso para llevarlo más al medio. ¿Sabe dónde ha caído? En el populismo. Entonces el populismo de izquierda o de derecha no va a salvar a Colombia. Por eso es bueno estudiar ese laboratorio social que se está dando en Colombia, porque nosotros vamos a elecciones el 24, pero desde ahora el país vive eso. Ahora se lo voy a contar cuando veamos lo que está ocurriendo en los partidos nuestros. Y precisamente el Partido Revolucionario Democrático arranca sus congresillos el próximo sábado. Y hoy empieza, ya se levanta la veda electoral. Y comienza todo la propaganda. Entonces, mucha atención, porque estos son los momentos más difíciles que vive el mundo. Y si usted tiene duda de esto, mírele, bueno, hoy por primera vez va a llegar a Panamá, hoy no, creo que no tengo el día. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía está aquí hoy. La ministra sí. De Turquía, Exteriores está por primera vez en la historia. Turquía está en nuestro país visitando Panamá y acercando los lazos. Pero fíjese el mundo cómo se encuentra. La primera cosa que usted debe saber de todo esto que está ocurriendo es el efecto de inflación global. Esa es la primera cosa que debemos saber. Todos los indicadores en Europa, en Asia, en África, en nuestra América completa, norte, sur, insular y Centroamérica, vamos a sufrir de una fuerte inflación. Ya la estamos sufriendo. Pero todavía va en avance. O sea, ya la inflación en algunos países, aquí en Panamá, la inflación interanual, o sea, medida hasta marzo, es de 3.6, pero puede llegar. Es que este de 3.6 versus los 8.5 que tiene Estados Unidos por la sencilla razón que Estados Unidos está en pleno empleo. Es decir, esa gran diferencia y esa gran cantidad de panameños desempleados es lo que hacen que los precios no vayan esa escalada que tienen. Claro, y además, esta es la interanual de día a marzo. De marzo a marzo, que ya en marzo esto es alto. Y la receta es subir los tipos de interés. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto en nuestro mundo? Un costo elevado de los combustibles Y del que dinero. se prevé que vaya a mantenerse en 50% por encima del año 21, en todo el 22, y no se va a estabilizar hasta el 23, hasta el año 23. Entonces lo tenemos que mirar con esa perspectiva. A lo mejor pasa antes, porque estos son pronósticos. Entonces, tenemos un pronóstico
del incremento del costo de los alimentos. La carne de pollo en Brasil, por ejemplo, está alta. En Argentina la inflación está en 50 y algo por ciento. En Venezuela ni se diga. La inflación de los alimentos. ¿Por qué? Porque el costo del maíz ha subido, ha bajado la producción de insumos para la fertilización, por ejemplo. Entonces vamos a tener escasez y escasez de materias para producir alimentos en el mundo y en Panamá. Producto de no solo de los factores de la guerra, que lo que la guerra vino fue acelerar ese proceso. Esto venía en desarrollo. Y porque la pandemia hizo que países pusieran exceso de dinero a circular. Sí. Y el exceso de dinero a circular, con escasez, acuérdense que en la pandemia bajó la producción. Claro. Entonces, ¿qué crea esa exceso de dinero? Una masa monetaria que está... Claro, la masa monetaria está ociosa. creando inflación. Pero además, otro país importante, como la República Popular China, se encuentra enfrentada a un grave problema de crecimiento, motivada por las mismas razones, pero además por una pandemia que los golpea duramente y por las medidas draconianas, es decir, por las medidas excesivas que toma, voy a cambiar la palabra excesiva, por la teoría general de Xi Jinping de que a brote visto cierra todo. ¿No? En ese cierre todo se encuentra Shanghái, se encuentra Beijing ahora. Entonces hay una contracción de la producción, una contracción obviamente del consumo, y como consecuencia el crecimiento de China es bajo, y Xi Jinping está llamando a una utilización de las sus técnicas anteriores, que es aumentar la inversión pública y privada en China para elevar el crecimiento y el consumo, aumentar la demanda, porque hay un tranque en la cadena de suministro. Y porque además las sanciones impuestas contra Rusia, ahora sí, comienzan a tener efecto tanto en Rusia como en el mundo. Pero uno de los más golpeados, no tenga la menor duda, es Rusia. Rusia nunca se imaginó, nunca en la historia de la humanidad, Fernando, el mundo había puesto tantas sanciones contra un país. En tan poco tiempo. Y nunca en la historia de la humanidad. Bueno, sí, en la invasión de Hitler. ¿Se acuerdan aquellos pactos del inicio de la guerra? Sí, no se hizo nada, por eso... Pero no se hizo nada. Pero nunca la brutalidad de una guerra nos había puesto al descubierto, porque en la época de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo tecnológico de la comunicación era muy bajo. No, también no hay que perder de vista algo. No existía las Naciones Unidas y Estados Unidos, que en la Sociedad de las Naciones ni siquiera era parte. Ni los Estados Unidos entró a la guerra desde el principio. Y por eso mismo, porque le tomó muchas conversaciones a Churchill convencer a Roosevelt de entrar a la guerra. Y fue Pearl Harbor el catalizador. El catalizador de las conversaciones que Churchill tenía con Roosevelt. Entonces, todo esto, ahora, la intervención de Rusia en Ucrania, la brutal, está transmitida en vivo por televisión. Entonces esas imágenes desastrosas no se ven en Rusia. Rusia en Putin sigue siendo todavía Putin muy popular en Rusia. Fuera de Rusia es el hombre, el diablo opuesto. Vamos a ponerlo así. Entonces esta guerra también ha deslucido al ejército ruso, que tuvo que retirarse de Kiev Rusia como una potencia fabricante de armas, proveedora de armas. Y las armas, sobre todo los tanques rusos, probados en la guerra ahora, que presentó en Kiev, en donde han sacado, Rusia ha perdido más de 600 tanques destruidos por las fuerzas ucranianas, reconocidos por ellos mismos. Y la retirada de Kiev fue el ataque brutal que le dieron los ucranianos a esos tanques que entraban con una eficiencia de drones que costaban $100. Drones de Turquía. 1.200 valen los drones. Son, ¿1.000 y pico? Son baratos, 1.200. Pero barato con respecto a un tanque. ¿Por qué? Los tanques rusos tienen una grande cantidad de efectos, entre ellos la acumulación de armamentos en la torreta. Y donde le cae un ataque a esa torreta, explota todo. Eso lo sabía Rusia de él. Y además, hay un problema estratégico que está dando la guerra. Es que las tropas rusas no tienen una concepción táctica de la guerra. Por ejemplo, en este momento, en la región norte de Donbass, está lloviendo mucho y a las tropas rusas no les gusta esto. No están preparadas para la guerra. La raputzia, se llaman los rusos. La guerra táctica.
la guerra de cuerpo a cuerpo. Está más diseñada para el bombardeo masivo. El asedio a ciudades, no para andar en campo abierto. Entonces, este es un problema cuando usted habla de un país de la extensión de Ucrania de más de 600.000 kilómetros cuadrados. O sea, en este momento, Putin no exhibe ni un éxito. Y entonces, él está por apoderarse de la región norte y entonces después reclamar negociaciones con la región norte y de Ucrania bajo su dominio militar. Que no olvidemos que él tenía de fecha el 9 de mayo, como día de que ya tenía que haber terminado la guerra para hacer el desfile de la victoria con las tropas regresadas. Eso iba a ser en los primeros 15 días. Eso ya se Pero acabó. no pasó nada de eso. Pero, ¿por qué le quiero mencionar esto? Porque la guerra se va a prolongar. La cantidad de armamentos que está entrando en Ucrania, de los aliados, y la disponibilidad anímica del ejército y la población ucraniana es defender la nación. Eso va a prolongar la guerra por meses. Eso fue lo que dijo el secretario de Defensa. Es decir, la actitud de las tropas ucranianas. Y las amenazas tanto de Putin como de su secretario de Relaciones Exteriores. Ayer Putin dijo que él le tiene armas supersónicas y su respuesta será fulminante a quienes cooperen. O sea, yo no sé si él piensa invadir a Estados Unidos, a golpear a Estados Unidos, a Alemania, a quién, a Polonia. A Polonia, a Australia, no sé. Pero las amenazas que él está haciendo son indicadores que la guerra en Ucrania no le está yendo bien. Porque si él estuviera avanzando, de acuerdo a los planes que él tuviera, no estuviera avanzado. Él nunca contó con lo que está ocurriendo en este momento. La nueva situación, lo que nosotros siempre le hemos dicho, Fernando, usted sabe cuándo comienza una guerra. No sabe ni cómo ni lo cuándo que no termina. sabe usted cuándo termina. No importa, la guerra, esta militar, es igual que la guerra, la política. Las acciones militares son la política llevada al terreno de la guerra, eso es todo. Y cuando usted comienza una guerra, bien sea política, social, usted sabe cómo comienza. Usted puede decir, el día tal nos pusimos bravos, no, pero usted no sabe cómo va a terminar esa guerra, porque la propia guerra genera una dinámica. Y esa dinámica va creando polarizaciones y dificultando los acuerdos políticos. Rusia no está interesada en negociar nada hasta que no culmine la ocupación territorial de una parte de Ucrania para poder sentarse a negociar. Y Ucrania no va a entregar nada sin ningún territorio y el mundo no se lo va a entregar. Va a vender caro el cuero. Esto va a ser caro, no solamente para Rusia, para el mundo en general. Y esto se va a poner más difícil, es lo que quiero transmitirle con claridad. Va a haber esta decisión de Rusia de quitarle el gas A Bulgaria y a Polonia. a Bulgaria y a Polonia ha abierto los ojos a Europa de lo que Trump le planteaba. La dependencia de Alemania del gas y petróleo ruso va a salir en los próximos meses. Y Rusia está amenazando ahora con agredir a todo el que meta armas, pero lo único cierto que sabemos todos es que el ejército ucraniano no está en Rusia, es el ejército ruso el que está en Ucrania, sobre la base de una bandera falsa montada en el área de Donbass, lo mismo que estaba haciendo en el área de la Transnistria, esta región de Moldavia, Sí. en donde ha hecho una autoprovocación, porque el próximo territorio es Moldavia. Bueno, lo puso Lukashenko en un mapa que estaba enseñando él por equivocación. Dejaron la región de Moldavia marcada como un próximo objetivo. Y entonces, estas sanciones en el mundo, estas discusiones en el mundo, han provocado un alto nivel de incertidumbre global. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre, Fernando? Sí. Baja la inversión. Baja la inversión. Entonces, todo esto se va a agravar. Eso tiene efectos en Panamá ya. Bueno, le pensaba los tanques de gas natural licuado en Panamá por el canal han bajado y vamos a tener importantes problemas que vamos a confrontar. Y no lo podemos mirar con el espejo y el prisma del populismo. A la vuelta, ¿qué está pasando en nuestro país con este incremento de los positivos? Pero sin embargo, las otras variables se mantienen bajo control. Hemos llegado realmente a una pandemia que tiene el efecto de una gripe. Sí, la gripalización. Hemos llegado a la gripalización
Nuestros técnicos nos darán una explicación después sobre lo que está ocurriendo. Lo que nosotros debemos estar claros es que todas las movilizaciones que hemos hecho, Semana Santa y ahora un fin de semana largo, tienen como efecto todas estas movilizaciones un descuido de las medidas de seguridad que debe tomar usted. No las descuide. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con estas movilizaciones y estos cierres de calle. Y vamos a hablar sobre los efectos de la inflación. ¿Cuál es el camino a seguir? Y vamos a hablarle un poco sobre la política nacional. A la vuelta. Así es.